El paciente en estadio 3, donde la falla renal es moderada, debemos entonces iniciar la control de la anemia, evitar la malnutrición, evitar el exceso de fosfatos en la dieta, quelantes de fosfato, control de la anemia a través de la suplementación de hierro y el uso de eritropoyetina. Ya hay que establecerlo en el estadio 3. En el estadio 4, es decir, preparar al paciente para la diálisis, debemos entonces educarlo en la alimentación, elegir qué modalidad de reemplazo va a ser en un futuro establecido en el paciente: hemodiálisis, diálisis peritoneal, DPAT, etcétera. Iniciar los trámites del seguro social, controlar el calcio y el fósforo, control de la anemia a través de la adecuación de la dosis de eritropoyetina, restricción a partir de ahora del potasio en la dieta. Y en el estadio ya 5, donde se inicia la terapia sustitutiva renal, darle al paciente las estrategias para que no gane peso, que cumpla las órdenes médicas, optimizar la hemoglobina, el fosfato, prevenir las complicaciones y comorbilidades de los pacientes que están en diálisis. Uno de los aspectos más importantes en el paciente nefrópata es el cambio del estilo de vida. Se recomienda que camine 30 minutos de ejercicios aeróbicos 5 días a la semana, que mantenga un índice de masa corporal de 20-25 y ahora obligatorio dejar de fumar. Reducción de la función física o el aumento de peso aumenta la mortalidad en estos pacientes, ya que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular para empeoramiento de la tensión, de la diabetes, dislipidemia, y ambos disminuyen la esperanza de vida del nefrópata. Se recomienda que todos los pacientes reciban recomendaciones dietéticas por expertos en nutrición en el contexto de la enfermedad renal crónica, intervenir sobre la sal y la ingesta de proteína. En las proteínas se sugiere que consuman 0,8 gramos por kilo por día en pacientes diabéticos o no, con una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Se aconseja evitar ingestas hiperproteicas en estos pacientes, ya que aumenta la progresión del daño renal, disminuir los metabolitos que suprimen el apetito y la emaciación en los ancianos, sin evidencia de beneficio de ingesta menores de 0,5 gramos por kilo día de proteína. Y la educación nutricional es importante para evitar la desnutrición en estos pacientes. El control de la glicemia es otro factor relevante en el nefrópata. Debe mantenerse una hemoglobina 1C por debajo de 7, lo cual previene y retrasa las complicaciones microvasculares de la diabetes, incluyendo la enfermedad de la retinopatía diabética y la enfermedad renal asociada. Se sugiere no llegar a una hemoglobina 1C menor de 7 en pacientes con riesgo de hipoglicemia, porque tiene más riesgo y mortalidad si hacen episodios de hipoglicemia por tener un control intensivo de la glicemia. Se sugiere que en pacientes con múltiples comorbilidades que tienen una esperanza de vida corta, mantener la hemoglobina 1C por encima de 7. En pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, la intervención debe ser multifactorial: control de la tensión, de la glicemia, de la grasa, usar antiagregantes plaquetarios, usar estatina, nefroprotección con IECA o con inhibidores del receptor de AT1. El consumo de la sal tiene que estar restringido, debe reducirse un máximo de 2 gramos de sal al día. En pacientes nefrópatas perdedores de sal se podría considerar un incremento, y en pacientes hipotensos pudiese usted subir hasta 4 gramos de sal al día. La ingesta de sal se asocia con un aumento del daño renal albuminúrico. Estudios han demostrado que la reducción de proteína en orina en un 19%
y en pacientes que hay reducción de tensión en 8 y 3 milímetros de mercurio solo con la reducción de proteína y sal en los pacientes nefrópatas. La hiperuricemia, aunque no hay evidencia para usar o no medicamentos para reducir el ácido úrico en personas con enfermedad renal crónica o bien para prevenir la progresión de enfermedad renal crónica. 300 miligramos de allopurinol al día, reducción de la masa del ventrículo izquierdo, mejoría de la función endotelial se ha visto con esta dosis en pacientes nefrópatas, pero se requieren estudios para confirmar estos hallazgos. En relación a las complicaciones que están asociados a pérdida de la función renal, se ha visto que las complicaciones en la enfermedad renal crónica están íntimamente relacionadas con la depuración de creatinina. Por ejemplo, la anemia, por ejemplo, es directamente proporcional a la caída de la función de depuración del riñón. La hipertensión igual, a medida que desciende los niveles de depuración de creatinina, aumenta la anemia, la hipertensión, el déficit de vitamina D, aumenta la acidosis, la hiperfosfatemia, la hipoalbuminemia y el hiperparatiroidismo secundario. Están directamente relacionadas con la pérdida del funcionalismo renal. La anemia en la enfermedad crónica es un capítulo aparte. Debemos de mantener nuestros pacientes con valores de hemoglobina por encima de 11 en pacientes nefrópatas, y ya que bajar los niveles de este valor aumenta la morbimortalidad en los pacientes. Cuando esté clínicamente indicado en pacientes con filtración glomerular más de 60 mililitros por minuto, debe de iniciarse el estudio de la anemia en estos pacientes. El tratamiento de la anemia en el paciente nefrótico sigue las guías de excelencia clínica para pacientes nefrópatas. Puntos clave del tratamiento: siempre que tengamos un paciente con anemia, tenemos que evaluar causas secundarias. Se debe específicamente buscar la pérdida de sangre que puede haber sido la causa de la anemia. Debemos buscar las claves del metabolismo mineral óseo. Debemos también buscar la evidencia de que si el paciente está en riesgo de caída o fractura, de manera que el tratamiento del metabolismo fosfocálcico es otro elemento importante. Sustitución de la vitamina D y el uso de bifosfonato en personas de enfermedad renal crónica. En ese sentido se recomienda no dar suplemento de vitamina D o análogo en ausencia de deficiencia documentada para suprimir las elevadas niveles de paratormona en pacientes con enfermedad renal crónica, no en diálisis. Se recomienda no prescribir tratamiento con bifosfonato en pacientes con enfermedad renal con depuraciones por debajo de 30, y hay que tener entonces cuidado con el uso de esta terapia antirresortiva bifosfonato en enfermedad renal crónica, ya que aumentan los efectos adversos de los mismos. En relación al manejo seguro de medicamentos, cada vez que usted va a indicar un medicamento en un paciente nefrópata, tiene que hacer el ajuste del rango terapéutico por el nivel de déficit de la depuración de creatinina. Tener cuidado con los fármacos nefrotóxicos como antagonistas del sistema renina-angiotensina, diurético, antiinflamatorio, metformina, litio y digoxina. Para el manejo seguro de los medicamentos, el asesoramiento médico debe de ser obligado antes de usar un medicamento en un paciente nefrópata, y es importante no usar en los remedios en base de hierbas, ya que no porque digan naturista no son tóxicos estos medicamentos para el paciente nefrópata.
En relación a metformina, se recomienda descontinuar el uso de metformina en pacientes que tengan disminución del funcionalismo renal menos de 30 milímetros por minuto de depuración de creatinina. Aquí vemos una tabla donde el uso de antidiabéticos orales y la función renal. Observemos que la insulina se puede dar en cualquier estadio, igual que los secretagogues, repanglinida y natinglinida, y los inhibidores de DPP4, ¿verdad? Pueden darse durante todo el espectro de la filtración. Ascarbose hasta nefropatía grado 2, la sulfoniluria solo hasta el estadio 2 y metformina hasta pacientes que tengan más de 30 cc por kilo por minuto. Menos es imposible porque da acidosis láctica. Manejo seguro de estos pacientes deben de estar unido con el estudio del funcionalismo renal, ajustar la dosis de acuerdo al funcionalismo renal. Si el control periódico de la tasa de filtración, electrolito y concentración de fármaco se toma cuando se toma agentes potencialmente nefrotóxicos como el litio y los inhibidores de la calcineurina, que sería la ciclosporina o el tacrolimo. Los problemas potenciales asociados al uso de medicamentos es que en estos pacientes hay una reducción de la capacidad de excretar droga y sus metabolitos, aumento de la sensibilidad de los medicamentos y disminución de la tolerancia a los efectos secundarios, sobre todo en ancianos, y esto hace perder la eficacia. Los estudios de imagen hay que tener mucho cuidado. Un paciente que ya tiene lesión renal debe de evitarse agentes de alta osmolaridad, uso de dosis de contraste lo más bajo posible, retirar agentes potencialmente nefrotóxicos antes del procedimiento, hidratar con solución salina antes, durante y después del procedimiento, y medición de la tasa de filtración glomerular unas 3 días después de haber hecho el procedimiento. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de desarrollar nefropatía por contraste? Son los diabéticos, pacientes deshidratados, falla cardíaca, pacientes que están tomando medicamentos nefrotóxicos, pacientes de 70 años o más, agentes de alta osmolaridad, uso de altas dosis de medio de contraste, y pacientes que tienen gota también son más susceptibles. De manera pues que uno de los aspectos más importantes es evitar el uso de contraste iodado en estudios tomográficos y el uso de contrastes de gadolinio en caso de que haya disminución de la función. Se estima que menos de 30 cc por kilo por día no debe darle gadolinio, ya que produce una complicación muy temible que es la fibrosis nefrogénica sistémica. Si la tensión es 90, puede usted seguir las recomendaciones para evitar el daño de la toxicidad por gadolinio, o usar gadoteriol, gadobutrol o gadoterato, porque ellos son menos tóxicos para el individuo. Si el paciente está en diálisis con tasa de filtración glomerular menor de 15, inmediatamente después y a las 24 horas solicitar esta evaluación. Los factores de riesgo para infección en pacientes nefrópatas es la edad avanzada, que sean hipoalbuminémicos, que tengan terapia inmunosupresora, estén muy urémicos, anémicos, desnutridos y que tengan además síndrome nefrótico por la pérdida de la gamma globulina. Estos pacientes tienen que ser manejados multidisciplinariamente. Las infecciones en los pacientes nefrópatas para prevenirse debe recibir vacuna contra la hepatitis, vacuna contra la influenza, vacuna contra herpes y herpes zóster. ¿Cuándo referir a la enfermedad renal crónica? Bueno, cuando la lesión renal provoque una caída abrupta de la tasa de filtración, hay una proteinuria significativa, progresión de la falla renal, cilindros hemáticos, enfermedad renal con hipertensión refractaria.